del lugar. Bueno, muchísimas gracias. Aquí quiero hacer como el disclaimer que llaman, ¿verdad? Yo no soy técnica, no soy transplantóloga, soy médico, especialista en medicina familiar y comunitaria, en administración de servicios de salud, en gestión hospitalaria y obviamente estoy aquí porque tengo un interés importante y genuino en que ustedes como técnicos nos ayuden, porque dicen pidan y se los darán. Y parte de este disclaimer es porque vean las frases que he recopilado de lo que ustedes han dicho. Primero, hay que pedir abogacía a las autoridades de salud, reconocimiento como prioridad el tema de trasplante, incorporar la temática en la agenda sanitaria y ocupamos compromiso político. ¿Qué más compromiso político que el que esté un ministro de salud brindando lo que sucede en el país a puertas abiertas, pero sobre todo solicitando que sean los expertos los que nos digan tanto lo que hacemos desde la Secretaría Técnica como lo que se hace a nivel hospitalario, si lo que estamos haciendo va en la línea correcta? Y ahora sí, empezamos. Esta es más o menos la estrategia, o más o menos es lo que hemos planteado en esta reorganización de lo que es el trasplante a nivel del país, en la fiscalización acceso al trasplante de órganos y tejidos. ¿Y por qué? Les voy a dar un pequeño panorama de lo que es Costa Rica y un poco, yo lo que le digo, de lo que trabajamos, ¿verdad?, a nivel internacional como miembros de la OCDE en cuanto a nuestros indicadores. Principalmente tenemos una esperanza de vida de más de 80 años. Tenemos un gasto nacional en salud de 7.2% del PIB, muy por debajo de lo que gasta para los estándares que generamos, y también tenemos una esperanza de vida de 19 años posterior a los 65 años. Vean los retos que tenemos por delante. Y también una mortalidad infantil baja, una mortalidad materna también baja y un posicionamiento adecuado como índice de desarrollo humano. Pero eso también nos lleva a otros retos. Y aquí yo se los mencionaba. El 31.2% de los adultos presenta obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Las dos enfermedades que vienen amarradas a la obesidad, ¿cuáles son? Hipertensión y diabetes. Y esas dos enfermedades, que también están en porcentajes similares en nuestra población, conllevan comorbilidades como la nefropatía, entre otras, que desafortunadamente han aumentado la incidencia de lo que ustedes ya conocen, que son los potenciales receptores para trasplante. De ahí que, obviamente, esto se vuelve una importante línea de trabajo, no solo para el Ministerio de Salud, sino para el país. Y entonces, ya presentándoles esta panorámica y también poniéndolos en contexto, porque Costa Rica es un país chiquitico, ¿verdad? 51.100 kilómetros cuadrados, 5.200.000 habitantes, pero tenemos un sistema robusto, unificado, donde tenemos parte privada, parte mixta de aseguradoras, parte pública también, y esta parte pública tiene una cobertura del 98, 99 casi por ciento de la población. Pero esto que cubra la población no quiere decir que todos se atiendan en la población, pero en esta universalidad y accesibilidad que debe tener la población a la salud, tenemos que seguir esforzándonos en ello. Por esto, Costa Rica dispone de un programa nacional de donación y trasplante, en donde aquí se le van a presentar mucho lo que es el enfoque de la parte de la seguridad social, como ustedes bien lo conocen, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado explicar esto en diferentes paneles, porque el Ministerio de Salud funciona diferente en Costa Rica que en otros lugares. Por ejemplo, lo que estaba mencionando el viceministro y ahora comentábamos sobre la compra de medicamentos en otras líneas de trabajo, el Ministerio de Salud no genera eso, lo genera la Caja Costarricense de Seguro Social, mediante la gerencia de logística y otro tipo de actividades que están vinculadas normalmente al Ministerio de Salud. En Costa Rica no lo hace. Entonces, por eso es que la articulación tiene que ser muy estrecha entre el prestador macro, que es Caja Costarricense de Seguro Social, y operativo, por el de trasplantes, que ahora lo van a ver, y el Ministerio de Salud. Los tipos de programas de trasplante existentes son donante fallecido, donante vivo y el tipo de trasplante, órganos, tejidos y células. Aquí les voy a hacer un repaso breve de lo que han sido, por decirlo así, las estrellas que han generado el trasplante en nuestro país desde tiempos de 1944 hasta la actualidad, y donde hay equipos realmente visionarios y buenos trasplantólogos que pueden perfectamente potenciar todo eso. Pero como les digo y como ustedes mismos han dicho, de nada tenemos o de nada valen equipos altamente entrenados, especializados, unidades equipadas, si no tenemos ese órgano
esa unidad o esa política pública para poder impulsar que se generen los trasplantes. Ahora sí, ¿cuál es la responsabilidad del Ministerio de Salud como ente administrativo en este caso? Y aquí viene un poco el pide y se os dará. Nosotros tenemos que fiscalizar los procesos de donación y trasplante a nivel nacional. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a un trasplante de manera equitativa y de calidad. Dos términos que ustedes utilizaron y que sé que son parte de la línea de trabajo y que ahora también van a mostrar de lo que estamos haciendo con respecto a la calidad, pero también a la equidad en el acceso. Y aquí hay objetivos estratégicos. Nuevamente, garantizar el acceso equitativo, mejorar la calidad de la atención y el cumplimiento de la normativa. Y en eso se ha trabajado bastante para poder tener esa capacidad y vamos a mostrarle en 4 ejes. Primero, gobernanza y rectoría. Para nadie es un secreto, sobre todo ahí recapitulando con el viceministro, lo que es la línea de trabajo del sector salud, en donde no solo conlleva la parte operativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, la parte de acueductos alcantarillado, ¿verdad? Porque el agua potable es parte de la salud y el determinante de la salud, lo que es el deporte, que es otra institución que también tenemos que guiar, la parte de las aseguradoras, entre otras cosas. Pero esa gobernanza conlleva que el Ministerio de Salud lidere líneas de trabajo de muchas instituciones, y esto ha sido una carencia de años. Por eso es que muchas veces la Caja Costarricense de Seguro Social ha generado línea independiente. Y lo que usted mencionaba sobre los hospitales sí, la Caja Costarricense tiene 29 hospitales, de los cuales ahora vamos a mencionar cuáles trasplantan y cuáles son donadores, pero es un sistema. Ahí no hay mundos independientes, y este ha sido el problema. Han funcionado como mundos independientes cuando la directriz y la normativa y el respeto por esa equidad de acceso para toda la población debería ser una sola. Y ahí es donde nuevamente hay un marco de legalidad que se afianza para poder generar esta línea de trabajo. Y ahí es la ley 9222 que regula todas las actividades relacionadas con la obtención, utilización clínica de órganos y tejidos humanos, en donde se evita todo este procedimiento que ustedes se lo saben mejor que yo, pero que ahí sí funciona bilateralmente, tanto el Ministerio de Salud en acompañamiento estrecho con el operativo que se active en el ente, ya sea Caja Costarricense de Seguro Social o algún ente privado que también están habilitados para poder generar trasplante. De aquí que hay todo un marco normativo para poder reglamentar cada una de estas líneas de trabajo, y ahí se genera ¿qué? Este ambiente habilitador que es el que procura el Ministerio de Salud para dar línea viable a lo que son los trasplantes a nivel de Costa Rica. Ahora sí, el eje número 2, red eficiente de servicios. Y ahí sí se nos escapa un toquecillo de las manos. ¿Por qué? Porque en este ambiente habilitador que tenemos que generar y que ya estamos mejorando, y que justamente la otra semana los invito a los compañeros de la OPS, ¿verdad?, que nos acompañen, en donde se van a empezar a lanzar no solamente la actualización de las normas, sino de las guías de manejo de cada uno de los tipos de trasplante. Necesitamos estandarizar procesos. ¿Y por qué? Porque hay, obviamente, ustedes han documentado factores claves de éxito, como lo son tener el marco normativo y sobre todo reglamentado, actualizado a las mejores prácticas, esta Red Nacional de Donación y Trasplante, en donde sí tenemos una red de servicios de salud, personal especializado, bancos de laboratorios, entre otros de órganos y tejidos, pero que falta muchas veces esta sensibilización y la educación pública para que las personas accedan, y sobre todo los familiares, accedan a esta donación. Estamos generando modificación en los reglamentos para que los tejidos no haya esa voluntad como lo hay con los órganos sólidos, sino que sea de previo, ¿verdad?, el dar sí, y más bien ante la negativa, y así facilitar. Lo vamos a ver mañana con lo que son la donación de órganos, donación de córneas, como tejido. Pero aquí es donde hay que acercarnos a la población en cuanto a la comunicación y comunicación adecuada para poder tener esta espera con esperanza. El fortalecimiento, obviamente, de las capacidades técnicas y de infraestructura, pero esto conlleva los controles. Y a mí me gusta mucho la parte de la solicitud de acciones generadoras como son los indicadores. ¿Por qué?
porque lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona nunca se va a poder mejorar. Y en eso que les comentaba, muchas veces los hospitales funcionando como islas apartes, nadie medía sus indicadores, nadie generaba la fiscalización, y cuando se genera esa fiscalización es poco estandarizada. Y de ahí que nuevamente ese acceso a la calidad y la equidad que merece la población en general se nos dificulta. Por eso es tan importante la implementación de indicadores y sobre todo el sistema de registro y seguimiento de la información con un ente como el Ministerio de Salud, que ahí sí, como ente externo, imparcial, debe generar esta retroalimentación a cada centro trasplantador y obviamente la colaboración internacional. Pide y se os dará. Y aquí nuevamente sabemos que la otra semana vienen 3 equipos justamente solicitados, más adelante vamos a profundizar, pero necesitamos que realicen una valoración. ¿Por qué? Porque queremos saber que las líneas de trabajo que estamos implementando son las adecuadas, que la Secretaría Técnica está generando la política adecuada para el manejo de esto y sobre todo que las unidades que están realizando esta práctica lo están haciendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición nuevamente de tener un sistema unificado de seguridad social en donde se da la mayoría de los trasplantes y la bendición de que tenemos un país chiquitico, ¿verdad? En donde podemos articularnos fácilmente y potenciar los trasplantes en nuestro país. Obviamente todo esto se encadena para una evaluación y mejora continua de los servicios basados también en datos de supervivencia e indicadores de calidad que ustedes nos brinden. Esos son, como les mostraba, los hospitales donadores. Si se dan cuenta, ese es el mapa de Costa Rica. La mayoría están centrados en la gran área metropolitana, que es donde está concentrada la población, pero si ven las distancias realmente de los 3 hospitales centrales son de 2 kilómetros cada uno. Imagínense la concentración, la alta especialización que hay a distancias relativamente cortas. Y también los hospitales trasplantadores, que son 8 establecimientos de salud, igual con ese mismo enfoque. Ahora, la cooperación internacional es fundamental. Y aquí, nuevamente en ese pide y se os dará. La otra semana viene la evaluación de los programas de hepático, renal y córneas. La estrategia para mejorar y fortalecer el sistema de trasplantes. Solicitamos esa transferencia de conocimiento y experiencia de las mejores prácticas. ¿Para qué? Porque ustedes justamente lo mencionaron. Queremos compromiso político, queremos que se incorporen las temáticas de la agenda sanitaria, queremos que se reconozcan como prioridad. Aquí estoy, es prioridad. Estamos generando un rediseño de procesos y mejora. Pero ocupamos esa transferencia de conocimiento para saber si el diseño de procesos que estamos en ese momento poniendo en práctica es el adecuado. Y de ahí estamos a la expectativa gigante de lo que va a venir la próxima semana. Ahora bien, en el eje número 3, mejorar el acceso equitativo. Y aquí creo que es muy importante decir, como dicen, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo uno aprende, a veces de lo que pasa bien, de lo que no pasa bien, pero sobre todo de la retroalimentación de las cosas que suceden para poder mejorar. El Ministerio de Salud tiene 7 direcciones, ¿verdad? Todas tienen diversas líneas de trabajo, pero la Dirección de Servicios de Salud es la que tiene a lo interno la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante, que está obviamente en lo que es la formulación de la política nacional, administra la lista de espera única en el país y que esto realmente, créanme, para Costa Rica es un avance importantísimo consolidar en una sola lista todos los donantes. ¿Por qué? Porque eso da justicia social, en donde la persona que está por diferentes criterios de primero sea la que efectivamente se opere de primero y no por otros criterios y variables que no dan ese tipo de justicia social, equidad en el acceso. Identificar áreas críticas y potenciales de cooperantes, analizar y desarrollar propuestas de ley y reglamentación y fiscalizar el buen funcionamiento y transparencia del proceso. Hay un Consejo Nacional, el cual lo preside esta su servidora, está sentado ahí en la Caja Costarricense de Seguro Social, la coordinación de la Secretaría Técnica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, dos representantes de los sistemas hospitalarios autorizados, un asesor legal y el representante de pacientes
también a alguien justamente de la parte de el manejo de nefropatía. ¿Por qué? Porque es importantísima esa vinculación cercana a la parte de trasplante. Y obviamente ellos son los que generan este seguimiento. Pero aquí, la lista de espera única. Esto es parte, creo que, de las cosas que como política pública cada uno de ustedes debería centrarse para poder realmente abordarla. ¿Por qué? Porque la equidad, la eficiencia, la transparencia, el seguimiento y sobre todo que haya esta expectativa de no violar el voto de confianza que está generando la persona o el familiar que dice, le doy mi órgano para que otra persona tenga vida, sea real. Y ahí es donde todo el tecnicismo se transforma en política pública y esta se operativiza. Aquí les voy a dar un ejemplo de lo que sucede en cuanto a el manejo que se ha dado en el Ministerio de Salud. Yo tengo 6 meses de haber iniciado como ministra de Salud y en esos 6 meses inicié justamente cuando uno se sienta en un puesto tan importante, vienen cada uno de los directores a retroalimentarlos sobre líneas prioritarias. Yo ya traía, obviamente desde el presidente de la República, 3 líneas de manejo prioritaria que ya se han ido ejecutando, pero esta era urgente de manejar porque por gobiernos de gobiernos se había ido, digamos que retrasando el abordaje adecuado. Les comento nada más, recibí, yo entré el 10 de mayo y ya el 11 me habían apañado los compañeros de la Secretaría Técnica, ¿verdad? Y obviamente abordado con un informe en el cual se habla de lo que es ciertos rangos, sobre todo valoración de lo que son indicadores tanto de supervivencia como lo que son de morbilidad a los 30 días al año y a los 3 años de las unidades transplantadoras de hígado en el país. Se sacó la parte pediátrica porque solo hay 3 unidades transplantadoras de hígado y se compararon entre iguales, ¿verdad? Que son los 2 adultos, que en este caso son 2 hospitales nacionales. Ahí es donde, posterior al análisis y a ver esta diferencia significativa estadísticamente entre lo que es indicadores de calidad, ahí entonces se tomó la determinación de, ¿qué es lo que sí tiene el Ministerio de Salud? Retirar el permiso de funcionamiento del establecimiento. ¿Para qué? Porque no es equitativo ni hay justicia social en que una persona que viva en un área de atracción tenga una supervivencia mayor solamente porque vive en un área de atracción X y le toca a este hospital que a otra persona que se encuentra en otra área de atracción. Y de ahí que el Ministerio de Salud tiene que encargarse de esta fiscalización como competencia legal. Posteriormente, entonces, lo que hace es esta valoración, se genera el traslado de estos pacientes al ente que le brindaba, obviamente, esos estándares equitativos y se define que ellos realicen una valoración con un informe, el cual se notifica posteriormente porque el Ministerio de Salud emite un plan remedial, porque la idea no es cerrar definitivamente los programas, sino es más bien decirles, hay algo que está ahí, mejoren, ¿verdad? Para que posteriormente se adecúen y generen el mismo proceso exitoso de trabajo que otros centros. Pero el informe arrojó ciertas debilidades, las cuales están judicializadas y por ende no puedo profundizar en las mismas, pero bueno, hay cosas que sí se pueden mencionar, pero por ende aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una necesidad importantísima que esos indicadores que mencionaba el doctor Mauricio Beltrán se implementen a nivel de los diferentes centros hospitalarios y que ojalá haya una base única la cual fiscalice objetivamente y de manera imparcial la ejecución de un proceso que es altamente costoso y que lo diga, ¿verdad? Pues que tenemos que generar los presupuestos para eso, altamente especializado, que requiere equipos multidisciplinarios para que al fin y al cabo esto sea exitoso, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, si la inversión es tan alta, usted tiene que darle ese seguimiento exhaustivo. Ahora bien, ahí está un poco la comparación de estos indicadores. 114 pacientes se fueron, digamos, agarrados en toda la población de pacientes analizados de esos 3 programas, en los cuales en esos 2 programas se vieron estas diferencias. Los informes están a disponibilidad para los que quieran profundizar en ellos.
pero principalmente son las acciones que se generaron a posteriori lo que queremos resaltar. También es importantísima que las unidades de trasplantes, cuando haya la oportunidad, y sobre todo el primero de la lista, que sea el que se vaya a operar, porque sale como primero de la lista, efectivamente sea el que se opere, y no que por razones ajenas tal vez a un control, pueden haber justificaciones técnicas, pero en los momentos en los que desafortunadamente hubieron 24 oportunidades de hígado como primera opción para el paciente que estaba en primera lista, se rechazaron. Esto se trasladó al segundo, al tercero, al que sigue de la lista, los cuales fueron trasplantados exitosamente en los demás hospitales. ¿Qué pasó con ese acceso equitativo a la población? Ya que estamos hablando de cosas bioéticas, que creo que trascienden, ¿verdad? Muchas veces este tecnicismo o no se toca en esta mesa de trabajo. Y por eso es importante que ustedes también valoren eso. Y ahí es donde también generamos oportunidades de mejora al interno. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora al interno? Tenemos que mejorar la normativa, porque algo está pasando por lo cual con un sistema, un país chiquitico, con 29 hospitales, con solamente 10 hospitales que producen órganos y 8 que son trasplantadores, algo se nos está yendo. Bueno, tenemos que actualizar normativa. ¿Para qué? Para actualizar criterios de distribución y asignación, fiscalizar y sancionar lo que no está adecuadamente hecho, implementar la declaración jurada para los pacientes. ¿Y por qué? Porque muchas veces, ya sea porque el paciente, dando el beneficio de la duda, no comprende a veces que realmente lo que es estar en una lista como activo, como inactivo, como en espera de algo, o sea, no lo comprende. Él dice, ya estoy aquí, estoy siendo atendido, me estoy esperando por un órgano. Y genera una expectativa que para los abogados es una expectativa de un derecho. Y cuando esto no es real a la hora de valorarse un expediente, ¿qué sucede? Y cuando esta persona en esta espera fallece y vienen los familiares a decir, este paciente estaba en lista de espera, y usted dice, no, nunca estuvo en lista de espera. ¿Qué pasa? Ahí es donde esta responsabilidad ética es muy importante. La evaluación del cumplimiento de la normativa de los establecimientos por parte del ente rector, la exigencia de estándares de calidad, y ahí sí, estandarizados en todos los centros. Si estamos operando riñón, si estamos trasplantando hígado, si estamos trasplantando corazón, todos deberían manejar una técnica exitosa para poder asegurarnos estándares de calidad. Y ahí es donde tenemos como nuestro país la oportunidad de generar estos cambios. Y un protocolo de manejo clínico para cada establecimiento que realice trasplantes. Suenan cosas básicas que ustedes dijeron, pero no las teníamos. Ahora las tenemos. De aquí que estos cambios también nos han llevado a mejoras en el SINADOCA. El SINADOCA es el sistema nacional que tenemos para documentar la distribución y los trasplantes. Pero aquí creo que el más importante que como gestor de esta documentación es que la población tiene acceso al mismo, y ahora van a ver por qué. Y otro, la cooperación internacional. Y aquí lo recalco, la otra semana van estos 3 entes. En estos 6 meses, al inicio hemos generado la suspensión, que posteriormente culminó en un cierre de la unidad de trasplante hepático. Ahorita está abierta por una judicialización meramente por un asunto laboral, no técnico de fondo, porque por una medida provisionalísima el juez suspendió esto, pero nada técnico, netamente por asuntos laborales. Y 2, sí se cerró la unidad de trasplante renal del Hospital San Juan de Dios. Obviamente aquí por causas diferentes, los informes pueden estar disponibles, pero creo que son causas de oportunidad de mejora para la mejor gestión y sobre todo para brindar nuevamente oportunidad oportuna y para que los ciudadanos, que son al final el público meta de todos ustedes, por ello están ustedes aquí, se puedan trasplantar adecuadamente. Entonces, estos 3 equipos lo que necesitamos es que vengan y me digan, hicimos bien las cosas, estamos siguiendo las líneas de trabajo, las recomendaciones de las mejores prácticas, el intercambio. Por favor, díganos tanto en las unidades que están, porque están habilitadas para lo que son los donantes vivos, no para los cadavéricos, para que, digamos que puedan decirnos y retroalimentarnos si
si la Secretaría Técnica está haciendo las cosas adecuadamente y tenemos que mejorar, o las cosas vamos por la vía correcta. Ahora sí, como cuarto eje final, interoperabilidad de la infraestructura en tecnologías de comunicación. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque estamos obviamente con la línea de salud digital. Sin la información, nuevamente, lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona nunca se va a poder mejorar. Y aquí esta evaluación dispone ya de un plan de trabajo que pretendemos alcanzarlo, porque es bastante lo que hay que hacer, pero ya empezamos, que es lo importante. Ya tenemos la ficha con las especificaciones técnicas, nos encontramos en la parte de la contratación administrativa. ¿Y con qué fin? Con el meter a nivel del sistema tanto córneas, que mañana vamos a hablar, eso no se tenía como listado único, sino que estaba fuera, ahora ya se va a tener, meter hígado, la parte cardíaca, pulmonar y renal, para poder ya en diciembre del 2025 decir, tenemos un sistema que maneje único todo lo que son los trasplantes de órganos y tejidos en el país, y podemos fiscalizarlo con estándares de calidad. Optimizar los procesos, agilizarlos, realmente darle un seguimiento preciso y trazabilidad. Hay muchos involucrados y ya tenemos un tiempo para esto. No quiero terminar sin decirles, obviamente, la importancia que tienen las personas en esto. Nuestra salud es enfocada a ellos, y cuando nos orientamos a ellos, generamos las mejores prácticas para el acceso oportuno a esto. Ahora les voy a decir cuáles son las dos prácticas que, aunque parecen muy sencillas, cambiaron el panorama importantemente de lo que es el acceso de las personas al ministerio, a la base, y por ende el contacto con el Ministerio de Salud. Buenas noticias. Aquellos pacientes que están a la espera de un trasplante podrán verificar su situación en el sitio web del Sistema de Donación y Trasplante de Costa Rica, SINADOC, del Ministerio de Salud. Cada paciente registrado en el sistema tendrá un usuario y contraseña para poder accesar. Esto le permitirá conocer en su ficha personal la fecha de su registro en el sistema, el médico que realizó el registro y, lo más importante, podrá verificar que se encuentra en la lista de espera. Si usted es un paciente que no tiene los accesos para ingresar, debe consultar con su médico tratante y verificar que esté registrado, o bien enviar sus datos personales y fotocopia de la cédula al correo electrónico secretaría.trasplante@misalud.go.cr, donde las compañeras de la Secretaría le habilitarán su usuario. Es importante mencionarles que para poder tener este acceso es indispensable contar con una cuenta de correo electrónico. Si usted es un paciente a la espera de un trasplante, le contamos paso a paso cómo puede conocer su situación en el sitio web del Sistema de Donación y Trasplante de Costa Rica, SINADOC, del Ministerio de Salud. Para tener un usuario y contraseña, es importante que el médico que lo atiende registre su información personal y un correo electrónico en el sistema del SINADOC. Una vez que el doctor hizo este registro, a su correo electrónico llegará el usuario y contraseña para ingresar. Para revisar su información, debe dirigirse al siguiente sitio web. Den clic en el botón de iniciar sesión, ingrese con el usuario y contraseña que llegaron a su cuenta de correo personal. Una vez que usted ingrese, el sistema le solicitará un cambio de contraseña. Proceda a realizarlo. Luego de ese cambio, usted ya podrá acceder a la ficha personal y así conocer su registro en el sistema, el médico que realizó dicho registro y, lo más importante, podrá verificar que se encuentra en la lista de espera. Si usted es un paciente que no tiene los accesos para ingresar, debe consultar con su médico tratante y verificar que esté registrado, o bien puede enviar sus datos personales y fotocopia de la cédula al correo electrónico
secretaría.trasplante@misalud.go.cr, para que así las compañeras de la Secretaría Técnica de Trasplantes del Ministerio de Salud le habiliten su usuario. Bueno, y ahí se me va a salir el médico de familia. Atención centrada en el paciente, ¿verdad? El paciente dueño de su información y un paciente informado sobre su condición, sobre su estatus y sobre lo que sigue. Y ahí entonces empoderamos a el responsable de esto, que es la misma persona en conjunto con su médico tratante. Dicen que es locura hacer las mismas cosas y pretender un resultado diferente. Pues la gestión de cambio, y sobre todo en la parte política, muchas veces nos lleva a generar este tipo de locuras, por el contrario, hacer gestión de cambio y cosas diferentes. Para Costa Rica realmente esto es algo diferente. A veces lo diferente es complejo, es difícil, se judicializa, pero si usted tiene la visión clara y sobre todo que es un método para poder mejorar el acceso, la oportunidad y sobre todo centrado en el paciente, no va a fallar. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden. Muchas gracias.